Relatos del Mundo, la leyenda del jinete sin cabeza. Bienvenidos a Relatos del Mundo, el canal donde exploramos las leyendas y mitos más fascinantes de diferentes culturas. Hoy viajaremos a Veracruz, México, un lugar rico en tradiciones y relatos que erizan la piel. Nos adentraremos en la escalofriante leyenda del jinete sin cabeza, una historia envuelta en misterio, tragedia y lo sobrenatural. Prepárate para descubrir su origen, su contexto histórico y la oscura narrativa que ha perdurado por generaciones. Para entender esta leyenda, debemos retroceder al siglo XVII, durante los años de la Nueva España. Veracruz era una ciudad clave, no solo como puerto principal para el comercio entre Europa y América, sino también como un lugar donde convergían culturas, historias y secretos. Fue en este entorno lleno de conflictos, conquistas y creencias arraigadas, que nació la leyenda del jinete sin cabeza. La figura del jinete fantasma, como arquetipo, tiene sus raíces en la tradición europea. La versión más famosa es sin duda El jinete sin cabeza de Washington Irving, publicada en 1820 como parte de The Sketchbook of Geoffrey Crayon. Sin embargo, la versión veracruzana se desarrolla de manera independiente y tiene características únicas que la ligan a las tradiciones locales. A diferencia del jinete de Irving, cuya cabeza perdida era parte de una maldición de guerra, el jinete de Veracruz surge como resultado de traición, injusticia y venganza. Este personaje está profundamente vinculado a las creencias populares de la época, como el respeto a los muertos y la idea de que los actos malvados no quedan impunes, ni siquiera después de la muerte. En el siglo XVII, Veracruz vivía bajo la constante amenaza de ataques piratas. Las historias de corsarios como Francis Drake y Henry Morgan alimentaban las pesadillas de los pobladores. La lucha por el control del comercio marítimo generaba tensiones y traiciones entre los propios soldados que protegían el puerto. Se dice que fue en este contexto de rivalidades y ambición desmedida donde tuvo lugar la trágica historia que dio origen a la leyenda del jinete sin cabeza. El jinete sin cabeza de Veracruz también refleja una mezcla de creencias indígenas y coloniales. Las culturas prehispánicas creían firmemente en la vida después de la muerte y en los espíritus que regresaban para ajustar cuentas. Por otro lado, la influencia cristiana trajo consigo historias de condenación eterna y fantasmas errantes. Esta combinación dio lugar a un mito tan aterrador como inolvidable. En una época donde el puerto de Veracruz era una ciudad próspera pero también peligrosa, se gestó una historia que el tiempo transformó en leyenda. Esta no es una simple narración de fantasmas. Es un relato de amor prohibido, traición y venganza que traspasa los límites entre lo humano y lo sobrenatural. Don Alfonso era un joven soldado español recién llegado a Veracruz. Era apuesto, de porte elegante y ojos llenos de determinación. Había llegado a América en busca de fortuna, pero fue el amor lo que marcó su destino. Isabella, hija de un acaudalado comerciante de la región, cautivó su corazón desde el momento en que la vio por primera vez en el mercado de la ciudad, rodeada de flores y telas de vivos colores. Isabella también notó a Alfonso. Sus miradas se cruzaron y, aunque pocas palabras se dijeron en ese momento, ambos supieron que sus vidas estaban destinadas a unirse. Sin embargo, como ocurre en muchas historias trágicas, su amor estaba condenado desde el inicio. Isabella estaba comprometida con don Diego, un hombre influyente y cruel que no aceptaría perderla bajo ninguna circunstancia. Los amantes comenzaron a encontrarse en secreto, aprovechando las sombras de la noche para intercambiar promesas y sueños. Pero los muros tienen oídos, y los rumores pronto llegaron a don Diego. Furioso, juró acabar con Alfonso y recuperar el control sobre Isabella. Una noche, Alfonso fue desafiado a un duelo por don Diego. Aunque sabía que el enfrentamiento era peligroso, el joven aceptó. Lo veía como su única oportunidad de ganar el derecho de estar con Isabella. El duelo se organizó en un sendero oscuro, lejos de la ciudad, donde los sonidos del viento y las criaturas nocturnas eran los únicos testigos. Pero el duelo nunca fue justo. Alfonso no sabía que don Diego había llevado a sus hombres, quienes permanecían ocultos entre los árboles. Cuando las espadas chocaron y Alfonso comenzó a ganar ventaja, los secuaces de don Diego intervinieron. Lo rodearon, y uno de ellos, desde las sombras, le propinó un golpe fatal. Su cabeza fue separada de su cuerpo en un acto cruel y desalmado. Los hombres se llevaron la cabeza como trofeo y dejaron su cuerpo abandonado. Sin embargo, lo que no sabían era que su acto desataría algo mucho más oscuro. Esa misma noche,
el sendero se cubrió de una densa neblina, y los campesinos que pasaban cerca comenzaron a escuchar el eco de cascos galopando, aunque no había caballo visible. Días después, un viajero aseguró haber visto una figura montada en un corcel negro, con una espada ensangrentada en la mano. La figura no tenía cabeza, pero de su cuello emanaba un brillo fantasmal que helaba la sangre. A medida que pasaban los días, más personas afirmaban haber visto al jinete. Algunos decían que era el espíritu de Alfonso, buscando venganza. Otros aseguraban que su alma había sido condenada a vagar por el sendero, víctima de una traición que ni la muerte podía redimir. Isabella, al enterarse de lo ocurrido, quedó devastada. Se cuenta que huyó de la ciudad, incapaz de enfrentar el recuerdo de Alfonso o las apariciones del jinete. Desde entonces, nadie sabe qué ocurrió con ella. Algunos dicen que murió de pena, mientras otros creen que se refugió en un convento, llevando consigo el peso de la tragedia. El sendero donde Alfonso fue asesinado quedó maldito. Los viajeros evitaban cruzarlo por miedo a encontrarse con el jinete sin cabeza. Aquellos que ignoraron las advertencias y se atrevieron a pasar aseguraron que el jinete los persiguió, y que incluso podían escuchar su espada rasgando el aire mientras su caballo relinchaba con furia. Desde entonces, ese camino se conoce como el Camino del Jinete. Hoy, el jinete sin cabeza sigue siendo una de las leyendas más aterradoras de Veracruz. Sus apariciones, dicen los locales, son más frecuentes en las noches de luna llena. Algunos afirman que, si escuchas el galopar de un caballo y el viento comienza a silbar entre los árboles, es mejor que te detengas y des media vuelta. ¿Qué opinas de esta escalofriante leyenda? Déjanos tus comentarios y cuéntanos si te atreverías a caminar por el sendero maldito. No olvides suscribirte a Relatos del Mundo y activar la campanita para que no te pierdas las próximas leyendas. ¿Qué te parece ahora? Con este desarrollo, el relato tiene más profundidad y un tono narrativo que cautiva al espectador.